Sean todos muy bienvenidos. Qué bueno que han tomado este momento para unirse a nosotros. Qué mejor inicio de Semana Santa, señores, que nosotros poder estar aquí en este contexto. Nos complacemos en la oportunidad de ver a uno de los nuestros, ¿no? Producir materiales que son de los que valen la pena y nosotros poder aumentar nuestras bibliotecas con los recursos que pueden sernos de ayuda en el estudio de la palabra de Dios. Algunos que conocen a Arturo y que me conocen podrán pensar que yo puedo estar prejuiciado al presentarlo a él en este contexto. Y ciertamente tengo razones para estar prejuiciado. Arturo es mi cuñado. O sea que el conocerle a él fue lo que me guió para conocer a mi esposa. O sea, qué mejor razón que esa. Así que gracias, Arturo. Pero además de esto, estamos hablando de unos 40 años de amistad. Y amistad en el Señor. Y eso no es poca cosa. Permaneció por casi 25 años en el seno de nuestra congregación. Y fui uno de sus pastores por un tiempo. Antes de él emigrar a los Estados Unidos, desempeñó varios trabajos, destacándose el hecho de ser gerente general de Microsoft en el país. Y aún sigue trabajando para Microsoft. Pero quien lo conoce sabe que es una maquinita de trabajo y de aporte en diferentes maneras a la iglesia en general. Si ustedes tienen el libro en la contraportada, yo me tengo que leer para leer, quitar los lentes para leer. Dice Arturo, es autor de Síntesis del Nuevo Testamento, Síntesis del Antiguo Testamento, ha contribuido con artículos en Coalición para el Evangelio y otros sitios web cristianos, sirve como consultor de traducciones al español en Ministerios Ligonier, es el productor del podcast radial Contexto Bíblico que se transmite semanalmente por Radio Eternidad. También ahora es la voz de Steve Nichols en el podcast que tienen de 5 minutos de la historia de la iglesia, o sea que también es otra labor que él realiza. Ha servido como anciano en la iglesia presbiteriana Coral Ridge en Fort Lauderdale y continúa predicando y enseñando en el sur de Florida, especialmente en la iglesia Riverside, donde sirve como uno de los pastores en el equipo de enseñanza. Es graduado de ingeniería industrial y ha trabajado en IBM y Microsoft a nivel profesional. Yo sé también, dejé de oírme, yo sé también que algunos de ustedes también pueden venir prejuiciados. Y vienen también prejuiciados porque quizás junto con Ginny, ellos son excelentes anfitriones y quizás algunos de ustedes han pasado por su casa. Y todos los que pasan por su casa, a la sombra de un buen café o de un buen vino, han tenido múltiples conversaciones. Y en ese sentido, también yo sé que por esa sola razón, algunos de ustedes están aquí. O porque aman a Arturo y están aquí. Pero yo les voy a decir hoy algunas razones por las cuales el aporte del libro per se es algo adicional. Quizás tú no viniste aquí por el libro. Pero yo quiero compartirte algunas cosas del libro que pueden motivarte a ser un estudiante de este tema. Y quizás terminar siendo un estudiante de la palabra de Dios, que lo cual es todavía mucho mejor. Ver este libro, tener este libro en nuestras manos y leerlo, nosotros tenemos que reconocer el esfuerzo, la labor que hay detrás de producir un libro de esta envergadura. Ustedes pueden... No es cualquier librito. Pero también reconocemos la disciplina que hay detrás de producir un libro sobre teología. Que no todo el mundo escribe teología. Una persona puede saber teología y no necesariamente escribir teología. Eso ya implica algo más. Pero además reconocemos su valentía en escribir sobre un tema que tiene aristas controversiales. No todo el mundo se atreve a escribir sobre este tema para no levantar esas aristas, para que esas aristas no nos pullen. Y él se ha atrevido a escribir sobre esto porque lo ha investigado, lo ha estudiado.
Como les decía, ya él ha escrito acerca de otras cosas, sobre todo esos 2 libros de síntesis del Antiguo y Nuevo Testamento, y ahora se decide a tratar con esto. Esos materiales anteriores están siendo usados en seminarios y por creyentes en sentido general. Y este libro es de otra naturaleza, con este toque doctrinal, pero también tiene un toque, podemos decir, hasta biográfico, en el sentido de que tiene la explicación de dónde sale este estudio. Esto fue generado por algo que Dios usó en su propia vida, como lo usó también en la vida de otros en la historia, que también están plasmados en el libro. Y ustedes se van a dar cuenta cuando lean el libro cómo y cuánto le impactó a él el estudio de este tema. Y otros que tengan experiencias similares a las que él tuvo podrán apreciarlo de cierta forma, pero todos podemos apreciarlo de una u otra manera. Algo que resalta en el libro es la cantidad de otros autores que contiene, otras citas de autores que contiene. Eso nos muestra que el tema no es nuevo, que lo que se está tratando al hablar de ley y evangelio y la relación de la ley con el evangelio no es algo que surgió ayer, es algo histórico que ameritó la investigación, el proceso de leer a todos esos autores que han escrito sobre eso. Y estas citas están plasmadas de una manera que muestra que no es simplemente algo superficial. Y yo creo que eso es algo que debe ser reconocido. Eso es parte de la historia del cristianismo en sí. Y Arturo se fue a las fuentes para estudiar el tema. O sea, podemos escribir, yo no estoy en contra de que alguien estudie algo desde una perspectiva moderna, puramente bíblica, pero este libro tiene ese aporte histórico del cristianismo histórico al buscar en esas fuentes. Una de las cosas que se van a ver obligados es a resaltar alguna de esas citas cuando las estén leyendo. Entonces es imposible no ver alguna de esas referencias y marcarlas. Uno de los autores que él cita es Juan Bunyan, que fue un puritano del siglo XVII, autor del libro El progreso del peregrino. El mismo Bunyan escribió en 1659 el tratado llamado Exposición de la doctrina de la ley y de la gracia. Pero en su obra más famosa, que es El progreso del peregrino, donde la vida cristiana es presentada a manera de alegoría, habla de la ley como el monte de Sinaí, por un lado, o habla de la ley como Moisés. Y son figuras, una manera de hablar de la ley. Y habla de Jesús para hablar del evangelio. Ese contraste Moisés y Jesús. Y él dice en una porción, habla de un personaje llamado legalidad, por el uso que le daba a la ley. Y dice, esa persona se llama legalidad, alguien con quien se había encontrado cristiano. Y es hijo de la esclava que actualmente lo es, y está en esclavitud junto con sus hijos, la cual también es misteriosamente ese monte Sinaí que tú has temido cayese sobre tu cabeza. Dice, la ley es algo como que parece que nos va a aplastar. Sí, pues ella y sus hijos están en servidumbre. ¿Cómo puedes esperar que sean capaces de darte a ti la libertad? Eso nunca. Legalidad no es quien para liberarte de tu carga. Ni ha librado hasta hoy a nadie, ni podrá jamás hacerlo. No puede ser justificado por las obras de la ley, porque por ellas nadie será librado de su carga. Sabe que el Señor sabio según el mundo es un embustero, y el Señor legalidad otro semejante. Y en cuanto a su hijo urbanidad, porque hay personas que por ser muy urbanas y comportarse muy moralmente, piensan que están bien con Dios. Y dice, y en cuanto a su hijo urbanidad, a pesar de su afectada sonrisa, no es más que un hipócrita, incapaz de darte ayuda. Créeme, todo cuanto has oído de ese insensato no es más que un artificio para apartarte de la salvación, desviándote del camino en que yo te había puesto. O sea, como el cristiano se había desviado por esas influencias que le llevan a descansar más en la ley que en Jesús. Más adelante él menciona al personaje Moisés, que dice que golpea con fuerza y clama, ten misericordia de mí. Dice, yo no sé tener misericordia. Poniendo así como la ley funciona realmente. Y como pueden ver, es un tema que ha sido identificado como crucial por muchos autores.
Pero a pesar de eso, es un tema altamente ignorado, menospreciado o confundido. Y quien lee el problema soy yo. Digo, no que soy yo, es que todos somos el problema. O quizá o yo voy a dejar que Arturo diga que él es el problema. Todo el que lee el problema soy yo. No podrá alegar ignorancia sobre este tema. Porque eso está dicho con mucha claridad. El libro está lleno de citas, como yo les decía, pero el propósito principal de Arturo no es que nos dejemos impresionar porque él conoce mucho de esos libros, porque ha leído a esos autores. Lo que Arturo quisiera es que en última instancia todos nosotros seamos guiados a la Escritura. Y en la Escritura seamos guiados a Jesús. Arturo será el primero en decirnos que seamos como los creyentes de Berea, que revisaban cada día las Escrituras para ver si las cosas que les estaban enseñando eran así. O sea, que leamos la Biblia, busquemos en la Biblia, comparemos lo que oímos, lo que aprendemos con la palabra de Dios. No necesariamente vamos a estar de acuerdo con todo lo que el libro contiene, pero si nos lleva a la Escritura y a confiar solo en Jesucristo, habrá cumplido su cometido. El problema soy yo no tiene la intención de dejarnos solo en el problema. Ese título es sugestivo de parte y parte del argumento central del libro, pero el libro no se queda ahí. O sea, no piensen, suficiente problema tengo yo ahora para que me digan que el problema soy yo. Bla, bla, bla. No, esa no es la idea. Porque hay veces que las personas no celebran la gracia y el amor de Dios en la manera como debe ser celebrado, en el sentido de cómo viene y trae el remedio al gran problema en el que nosotros nos encontramos. Y muchas cosas nos desvían para nosotros precisamente anclarnos en donde debemos estar anclados. Bueno, este libro nos muestra no solo el problema, el libro también nos presenta la solución. El problema soy yo trata acerca de la ley y el evangelio, como decía, cosas que él mismo va a explicar en unos momentos. Y lo hace porque la gente a veces ve como enemigos cosas que realmente vienen de una misma fuente, que es Dios. Tanto la ley como el evangelio. Y saber cómo funciona y cómo realmente es que trabajan la una y la otra es importantísimo saberlo. El gran peligro es confundir una cosa con la otra o usarlos para fines contrarios a los establecidos por Dios. Yo quiero crear un sabor citándoles algunas cosas del libro. Sobre todo, al final voy a leer un himno y un par de poemas que para mí tienen un valor especial en el libro en sí. Porque son himnos o son poemas que fueron en inglés. Arturo se tomó la molestia de traducirlos. Y no solo de traducirlos, sino de poner que en español rimen. No tienen métrica como para que lo cantemos, pero por lo menos riman. Y ustedes verán la belleza de su contenido. Pero yo tengo aquí varias páginas marcadas de cosas que uno puede citar y decir. Por ejemplo, dice: el evangelio no es solo para los perdidos, sino que es el pan diario del cristiano. Otra cita, otra parte. Me quito los lentes. Nosotros obedecemos desde la gracia y no para alcanzar gracia. No obedecemos para ser aceptados. Obedecemos porque ya somos aceptados en Cristo. Por lo tanto, lo hacemos con gratitud. No confiamos en nuestra obediencia, confiamos en la obediencia de Cristo. Es importante aclarar que aunque estas definiciones son útiles para proveer una descripción de lo que el Evangelio es, sin embargo, cualquier definición acerca del Evangelio no es el Evangelio. Interesante, él va a definir el Evangelio. Pero, ¿qué es el Evangelio? Y nunca se me olvida a mí, a uno de mis pastores cuando estaba en el seminario estudiando en los Estados Unidos. Un día salimos a caminar y yo era un estudiante del seminario. Sin embargo, él me hizo una pregunta: ¿qué es el Evangelio? Yo estaba estudiando en el seminario, ¿cómo van a preguntar a mí qué es el Evangelio? Pero precisamente, que es de eso que se trata. Y esa pregunta guió a una excelente conversación. Pero esa pregunta se le puede hacer a todos ustedes también. ¿Qué es el Evangelio? Y una de las cosas que Arturo aporta y que va a mencionarnos es
¿Qué ustedes dirían si nos piden que digamos que es el Evangelio en una palabra, en 5 palabras, en 20 palabras? Y se puede definir, se puede decir. Y ustedes van a escuchar, presten atención para que oigan lo que Arturo va a decir sobre eso. Oigan este poema de Ralph Erskine, que era un ministro que nació en 1685. Pero dice: la ley, suponiendo que lo tengo todo, siempre a perfección me manda. El Evangelio, supliendo lo que requiero en todo, me imputa lo que la ley demanda. O sea, me pone en mi cuenta, dice. La ley podría prometerme la vida si perfecta mi obediencia fuera. Sabemos que no llegamos. Pero la gracia me promete la vida en virtud de Cristo solo y su obediencia plena. La ley dice: haz esto y vivirás. Pero la gracia dice: vive, porque todo hecho está. La ley mi dolor nunca puede calmar. La gracia en completo alivio mis penas suele aplacar. Hermoso. Y uno bien breve escribió corre, Juan, corre y obra, me ordena la ley. Pero manos y pies nunca me provee. Más dulce noticia trae el Evangelio que salva, pues volar me ofrece y con alas me carga. ¿No es hermoso? Y esta canción, este himno de Isaac Watts. Isaac Watts es un escritor de himnos muy prolífico, y él escribió la ley informa y nos ordena los deberes que Dios demanda, mas el Evangelio nos empodera con la fuerza para hacer lo que Él nos manda. La ley descubre la culpa y el pecado y la manera vil que nuestros corazones han faltado, mas solo el Evangelio ha proclamado del perdón, de la gracia y de cómo Él nos ha amado. Cuántas maldiciones la ley denuncia en contra de aquel que en algo se inculpa, pero en el Evangelio el Señor anuncia que ya hace tiempo Él pagó por mi culpa. Por la ley, buscar confort, buscar la vida, alma mía, no sigas intentando, pues aquel que en Él cree ya tiene la vida, y por la esperanza del Evangelio vive gozando. O sea, yo creo que son, a modo de poesía, una manera maravillosa de presentar el contraste que tiene una cosa con la otra. Hay himnos en los que vale la pena reflexionar. Quien quiera, esta es otra cita, quien quiera que sepa bien cómo distinguir el Evangelio de la ley, debe darle gracias a Dios y saber que es un verdadero teólogo. O sea, si aprendes a distinguir la diferencia entre ley y Evangelio, dices, tú eres un buen teólogo. Obviamente, esa destreza se requiere de toda la vida y nunca vamos a llegar. Pero vean cómo es el punto de que es tan crucial. Es crucial el tema. Tengo dos citas más que compartir. Hay algunas que yo ruego a Dios que hable a todos nuestros corazones. Él dice, cita a Lutero, que dice: por eso ciertamente los pecadores son atractivos, porque son amados. No son amados porque son atractivos. Por esa razón del amor del hombre, el amor del hombre huye de los pecadores y de los malvados. Así que Cristo dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Este es el amor de la cruz, nacido de la cruz, que no gira en la dirección donde se encuentra el bien que puede disfrutar, sino donde puede conferir bien a la persona mala y necesitada. Y ahora es Arturo hablando, y dice: el amor de Dios no sale a encontrar algo que sea amable, sino que crea lo que es de su agrado. Y Dios salva y crea, dice, lo que es de su agrado. La tesis 28 habla de eso, hablando de la tesis de Lutero. La tesis habla del amor de Dios que crea lo que es de su agrado, en contraste con el amor del hombre que viene a ser cuando encuentra algo que le agrada. Es decir, tan pronto el ser humano ve algo que le atrae, algo hermoso ante sus ojos, entonces genera amor por ese objeto. Pero el hombre nunca se siente atraído por algo horrible. No mostramos amor por las cosas que nos disgustan. Solo nos sentimos atraídos por aquellas que agradan a nuestros sentidos. Dios es el único que puede amar lo que no es amable. Y lo hace por medio de su Hijo Jesucristo, quien reconcilia todas las cosas con Dios en la cruz. A partir de esa reconciliación, el amor de Cristo nos compele a amar. Dios
nos hace amables. Él ama lo horrible y deposita su amor en nosotros. Y la última cita que tengo aquí marcada. Dice, debemos predicar ambas palabras. Lo voy a dejar precisamente a él conectando con esto. Ley y el evangelio, las dos palabras hay que predicarlas. Dice, a todos los pecadores, tanto a los pecadores que están muertos en un estado natural no regenerado, como a los pecadores que están en Cristo y ahora son simultáneamente pecadores en sí mismos y santos en Él. No debemos temer a la posibilidad de que nos equivoquemos al distinguir la ley y el evangelio, porque en nuestra débil condición como criaturas caídas nunca vamos a atenderlo a la perfección. Pero oigan esto, pero Dios es tan sabio y poderoso que hace el milagro de dar vida a otros a través de vasijas de barro que cargan el tesoro del evangelio, para mostrar que la excelencia del poder es de Dios y no de nosotros, a pesar de nuestra insuficiencia. Dice, aún en lugares donde solo se predica la ley, el Señor dará ojos al ciego para que la ley lo aplaste y le apunte a Cristo, para que pueda encontrar la palabra del evangelio que le da el consuelo. Oigan eso. Puede ser que tú estés en una iglesia donde eso es ley, dice, y Dios salva como quiera. Pero ahora dice, salté algo aquí. Aún en lugares donde solo se predica el evangelio, sin exponer la ley, el Señor traerá convicción de pecado. Pero no es la ley la que trae convicción de pecado, pero precisamente esa es la maravilla de lo que está diciendo aquí. Aún en lugares donde solo se predica el evangelio sin exponer la ley, el Señor traerá convicción de pecado al mostrarnos en nuestras propias conciencias que no somos tan buenos como pensamos. Aún en lugares donde se mezcla la ley con el evangelio. Ahora no es si una cosa u otra, ahora es las dos cosas mezcladas. El Señor usa su palabra como Él quiere. El Señor usa su palabra no dependiendo de nuestras destrezas y habilidades, sino a pesar y a través de nuestras torpezas y debilidades. ¡Wow! O sea, no es nuestro deber predicar la ley y el evangelio, las dos palabras. Ser balanceados con lo que la Biblia enseña. Pero el poder de Dios es tal, que a veces una persona puede estar en un ministerio por años donde solo se enfatiza este aspecto o este aspecto y Dios hace su obra. Amén. Dios tiene su manera de orar. Así que Arthur, vamos a darle ahora una bienvenida a Arturo para que él nos exponga sobre el tema. Este es el de aquí y este es el audio de allá detrás. Buenas tardes, gracias por venir y acompañarnos en este momento. ¿Cómo te digo? El pastor Salvador, mi cuñado Salvador dijo atinadamente que tenemos unos 40 años de amistad. Pero tengo que decir que aquí hay gente, que no voy a decir quiénes son para que no calculen la edad, que nos conocemos desde hace como 53 años, más o menos. Porque aquí hay gente que que los conozco desde que son niños muy pequeñitos y que a pesar de que crecimos en las mismas aulas, en la misma familia, y el amor que nos une es tan grande que incluso nosotros también tenemos diferencias religiosas, intelectuales, filosóficas y todo, y el amor que nos une es algo que no lo podemos explicar. Gracias a cada uno de ellos saben quiénes son, por estar aquí a pesar de mí y estar aquí y quererme así a pesar de mis pesares. Con esto quiero darles una introducción de lo que trata el libro y darles también mi testimonio de qué fue lo que pasó, por qué escribí este libro, que es una pregunta que me hacen mucho. El problema soy yo, mi lucha con el pecado, la ley que me acusa y el evangelio que me libera. El libro básicamente ofrece una exposición teológica e histórica de la ley y el evangelio para pecadores y santos lidiando con sus pecados y siendo liberados por la palabra de Cristo. El libro está dividido básicamente en 3 pilares o 3 segmentos. El primero habla del diagnóstico que hace Dios con su ley. Y básicamente el diagnóstico es que todos somos pecadores.
Entonces explico ahí que no es tan sencillo como decir, pero ya sabemos que todos somos pecadores. Vamos a ver que nosotros no queremos aceptarlo, que si el pecado es como una condición del ebrio, la persona borracha. De hecho hay un capítulo que se llama Mi adicción. Yo imagino que ustedes lo van a leer para ver a qué yo soy adicto, pero se lo voy a decir ahora mismo. Yo estoy adicto a mí mismo, a mi propia gloria. Yo quiero hacer las cosas como yo quiero, y eso es fruto del pecado. Entonces, por esa razón, como el ebrio, como el borracho, uno no reconoce que uno tiene limitaciones. Ustedes han visto en esos videos que salen en las redes sociales, como a un borracho lo sacan del auto y le digan camine por esa línea. Y él va seguro, pero mira, atiende, y el hombre va y él cree que está caminando bien. Eso nos pasa a nosotros por causa del pecado. Nos ciega y creemos que estamos bien. Entonces esa primera parte habla del diagnóstico de la ley. En segundo lugar, la segunda parte entonces no se queda en el problema, sino cuál es la solución del problema. La bendición y la buena noticia es que la solución del problema no está en mí, está fuera de mí, en la persona del Señor Jesucristo, y esa es la buena noticia del Evangelio. Entonces ahí se explica más a fondo qué es el Evangelio y su relación con la ley. Y finalmente la cosa no detiene ahí, sino que ahora que sabemos cuál es el problema y cuál es la solución, ¿cómo debemos nosotros ahora vivir conforme a la vocación con la cual hemos sido llamados por Dios? Y entonces ahí hablamos de esas implicaciones. Entonces, lo primero que a mí me pasó fue que cuando los amigos que están aquí presentes, que me conocen desde niño, podrán recordarse que en un momento en mi vida, cuando yo tenía unos 16 años de edad, yo fui sorprendido por primera vez por la gracia de Dios. Pero en esa época, de alguna manera, porque yo sigo siendo un pecador, yo no me daba cuenta que yo seguía siendo un pecador. Entonces ahora yo pensaba que porque estaba en Cristo, estaba aprendiendo de la Biblia, cuando mis amigos me preguntaban, ¿pero qué fue lo que pasó contigo? Eso, bueno, yo le decía algo así como, bueno, yo antes era un pecador, bien malo, y hice muchas, y ellos saben todas las cosas malas que yo hacía, porque estábamos ahí todos los días, obviamente. Y ellos notaban el cambio. Ellos decían, no, la verdad que tú te ves diferente, ¿qué pasó? Y entonces yo le decía que ya yo no era tan pecador como antes, porque yo no quería asociarme con el pecador. Y entonces eso me trajo problemas, porque llegó un momento que cuando yo me di cuenta que realmente yo no soy tan bueno como yo pensaba que era, comencé a preocuparme, porque yo tenía este paradigma de que o tú eres cristiano santo y nunca pecas, o tú eres un pecador perdido en tus pecados y estarás condenado. Entonces yo comencé a pensar, pero ¿será que yo no soy cristiano? Y ahí me dio una crisis existencial que fue mucho más adelante. Era ya cuando yo era un adulto, tenía como 30 años de edad, cuando me dio esa crisis existencial, donde yo pensaba que si yo moría, yo no estaba seguro si el Señor, como Él es soberano, Él podría decirme, bueno, no depende del que quiera, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, así que tú puedes ser condenado. Entonces yo tenía esa inseguridad. Y por eso entonces, en algún momento en mi vida de adulto, llegó el tiempo cuando Dios me volvió a sorprender por su gracia. Es decir, aclaro, yo fui salvo desde los 16 años, pero es que la buena noticia es que Dios no ha terminado contigo. Él sigue mostrándote su multiforme gracia. El día en que tú digas, ¿qué me tienes tú que enseñar? Si ya yo me sé esto, mira, la Biblia la he leído muchísimas veces, la he estudiado de todas las maneras. Entonces, si tú dices eso, tú estás implicando que tú tienes un ídolo en una caja, porque Dios es infinito y Él no cesa de sorprendernos con su gracia. Y en ese contexto yo me topé con este Agustín de Hipona, un santo de la iglesia del tiempo del más o menos siglo IV y siglo V. Y Agustín decía en latín, homo incurvatus in se ipsum est, es decir, el hombre está incurvado en sí mismo. Él decía que el hombre, el ser humano, es un ser incurvado. De hecho, ahora que están de moda los celulares, los móviles, lo vemos más gráficamente, porque ustedes ven a la gente encurvados en sí mismos y no ponen atención a nada que está alrededor. Bueno, esa es la figura que pone él.
Y de ahí entonces me puse a estudiar la doctrina de lo que se llama la depravación radical o la depravación total. Y eso es una doctrina que no es nada popular. ¿Por qué? Porque a mí no me gusta que me digan que yo estoy malo, que yo soy un pecador. Yo no soy tan malo. ¿Cómo tú me vas a decir algo así? Ahora, la depravación total no significa que cada hombre está tan perversamente depravado como podría llegar a serlo. Eso no es lo que significa. No significa que el pecador no tenga un conocimiento innato entre el bien y el mal. Eso no es lo que significa. Ni que el pecador no sea incapaz de hacer algunas buenas acciones. Eso también lo puede hacer. ¿Por qué? Porque recuérdense que nosotros somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y al ser a la imagen de Dios, nosotros hacemos algunas cosas que son del afecto, de la voluntad de Dios, por esa ley natural que todos tenemos. Es decir, en una tribu salvaje, ustedes pueden decir, pero ellos no son cristianos, pero ellos no se matan entre sí mismos. Ellos creen que torturar a un bebé está mal. ¿Por qué? Porque la ley está escrita en el corazón del hombre por la imagen de Dios. O sea que el ser depravados no significa que tú tengas una voluntad que tolere toda forma de pecado. Porque hay momentos en que nosotros, por nuestro propio pecado, por ejemplo, yo no quiero cometer un homicidio porque yo no quiero ir preso. Pero no es porque yo te amo, ni porque amo a Dios, es que yo no quiero caer preso, ¿entiendes? Entonces hay un temor que te refrena a hacer algo. O sea que no es de eso que estamos hablando. ¿Qué significa ser depravado totalmente? Significa que la humanidad, todos nosotros, tenemos una corrupción inherente que se extiende a todas las partes de nuestra naturaleza. Todas nuestras facultades, todos los poderes del alma, del cuerpo, y que el pecador, en él no existe ningún bien espiritual con relación a Dios, únicamente perversión. O sea, siempre nosotros, después de la caída de Adán y Eva, si usted me pone a elegir entre el bien y el mal, yo siempre voy a tomar algo malo. Y déjeme ilustrárselo. Porque hay gente que dice, no, pero yo escojo las cosas buenas que yo creo, pero si examinas tu corazón, siempre es por una razón negativa. Por ejemplo, yo como buen esposo trato de que si voy a la cocina le ofrezco algo a mi esposa. ¿Quieres un helado? Sí, ok, ya soy un buen esposo, le estoy ofreciendo el helado y no me estoy quedando solo con el helado yo. Pero cuando lo sirvo veo que hay uno que está más bonito, más grande y comienzo a debatirme, ¿cuál le doy? Porque uno siempre tiene algo así. Y hay una cita que me gusta de un predicador del siglo XX, llamado Martin Lloyd Jones. Él se murió en el año 1981, que me gusta mucho. Él dice, nunca te sentirás en ti mismo como el pecador que eres, porque hay un mecanismo en ti como resultado del pecado que siempre te defenderá contra cada acusación. Todos estamos en muy buenos términos con nosotros mismos y siempre podemos presentar un buen caso para defendernos a nosotros mismos. En otras palabras, nosotros siempre nos vamos a justificar a nosotros mismos. Esa es la tendencia. Ahora, yo quiero ir un paso más allá, porque todos los que son cristianos aquí, que profesamos ser cristianos y ser seguidores de Jesús, vamos a estar de acuerdo. Amén. Esa gente, y sobre todo en el tránsito, cuando usted va al tránsito dice, tienen que ser pecadores, porque cómo la gente se mete en vía contraria, etcétera. Pero la pregunta que voy a poner es una pregunta más difícil. ¿Creen ustedes entonces que el cristiano es tan pecador como el incrédulo? Y ustedes se sorprenderán de que si hacemos una encuesta en este salón, algunos de nosotros vamos a decir, bueno, no, el cristiano no es tan malo, no es tan pecador. El incrédulo porque no tiene a Dios, obviamente, pero el cristiano sí, ¿no? Claro, todos somos pecadores, pero hay pecadores y pecadores, ¿verdad? Vamos a respetarnos. Y esa pregunta se hizo en el año 2020, en el libro está citada en el año 2020, y decía que el 46% de los evangélicos. Pero cuando yo le di al enlace ahora para revisar la presentación, ya tienen la actualizada la encuesta del año 2022. Y en el año 2022 no son 46%, ahora son 65% de evangélicos. Cuando hablamos de evangélicos, acuérdense que en Estados Unidos la religión mayoritaria es la protestante, porque fueron colonizados por personas que vinieron de Inglaterra con esas costumbres y esa religión. Entonces, el 65% de los evangélicos en Estados Unidos cree que la gente no estamos hablando de la gente que va a la iglesia, no, que la gente de la calle que están haciendo es buena en el fondo. Y esa encuesta dice
todo el mundo peca un poco, pero la mayoría de la gente es buena por naturaleza. Esa fue la pregunta. Bueno, 65 de 100, un 65%, dijo, sí, es así, todos somos buenos. Como parece que fue en La Vega que hicieron eso, que dicen que los veganos somos buenos todos. Ok. Y este predicador que está vivo, un predicador contemporáneo llamado Paul Washer, dice que el problema más grande en el día de hoy es que el hombre no se cree pecador. Y uno dice, amén, no se creen, esos son unos bárbaros. Pero él dice, no, aún los creyentes no se dan cuenta cuán pecadores son. Y yo pienso que eso fue la clave para yo entender algunos aspectos de la multiforme gracia de Dios en mi vida. Yo no me creía tan malo. Claro, teológicamente yo sé que yo soy un pecador, pero de nuevo, hay pecadores y pecadores, yo no soy tan malo como tú, entonces vamos a estar claros, tenemos diferencias. No, es que yo también soy tan depravado que soy capaz de hacer cualquier cosa. Por la gracia de Dios, Él me refrena de que no las haga. Entonces, la pregunta que muchos podemos tener, y esa fue una pregunta que yo me hice muchas veces, si la Biblia dice que el cristiano es una nueva creación, ¿cómo podemos nosotros decir que también es un pecador? ¿No sería esto una contradicción? ¿Cómo va a ser que si tú eres cristiano, una nueva creación, estás en Cristo, ya las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas? Pero ¿cómo yo puedo insistir en que no, nosotros seguimos siendo pecadores? Y esta fue la respuesta que yo encontré leyendo a este teólogo del siglo XVI, Martín Lutero, que él tenía una frase que, por cierto, él no la inventó, él la hizo famosa, pero esta frase viene de quien para mí es uno de los gigantes más grandes de la teología histórica, y no es otro que San Agustín de Hipona. San Agustín es un héroe. San Agustín fue el que dijo, simul justus et peccator. El cristiano es simul, al mismo tiempo, simultáneamente, justus, es decir, justo, et, y peccator, pecador. Un cristiano es, y Lutero decía más ampliamente, él decía en una de sus citas, un cristiano es justo y pecador al mismo tiempo. Él es santo y profano, pero qué contradicción. Y eso fue, si hay algo que yo quiero decir esta noche claramente, es ¿qué fue lo que a mí me liberó? El Evangelio me liberó, pero entendiendo esta verdad sobre mi propia naturaleza como pecador y santo al mismo tiempo, porque parece una contradicción. Y lo quiero ilustrar con este diagrama de Venn, o este diagrama que tenemos aquí enfrente. Fíjense, en el círculo de la izquierda tenemos lo que sería la representación nuestra en Adán. Cuando todos nacemos pecadores, y en ese contexto le llamamos a esto la vieja creación. Es decir, Dios creó, ¿y qué pasó? Recuérdense en Génesis capítulo 3, que vino la serpiente, tentó a Adán y Eva y cayeron en pecado. Entonces, por esa razón, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, que la raza humana heredó de Adán su pecado. Entonces, en ese sentido, en ese modelo de la vieja creación, la realidad del ser humano en sí mismo es que es un pecador. Nacemos pecadores, eso lo dice la Biblia en todos lados, y yo creo que nadie niega eso. Pero la Biblia habla de otro milagro que es todavía más esperanzador, y está de este lado en el círculo azul, que es que dice que si alguno está en Cristo, o sea, cuando tú crees por la fe en Jesucristo, ahora resulta que ya Dios no te toma en cuenta todos tus pecados, porque Cristo los pagó por ti. Entonces ahora eres una nueva creación. Ahora, Él hace eso porque incluso para tú poder creer, Él te regenera, Él te hace nacer de nuevo. Cuando Nicodemo fue donde Cristo y le dijo, Señor, sabemos que vienes de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las obras que estás haciendo si no está Dios con Él. Y Él dice, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo, esa es la palabra y regeneración. El que no naciere de arriba, al que no lo nacen. O sea, yo no nací. A mí me nacieron, a mí no me preguntaron que me iban a tener, a mí me nacieron, y así dice Cristo, así es el que es nacido de Dios. O sea que tú puedes en esta noche estar oyendo esta palabra, la palabra de Cristo crea vida de la muerte, la palabra de Cristo crea luz de las tinieblas, la palabra de Cristo crea frutos de la infertilidad, porque la palabra de Dios está viva y es eficaz. No es mi palabra la que te convierte, es la palabra de Cristo que en Génesis 1 decía, sea la luz, y la luz fue. Y Juan 1 dice que ese es el principio, que estaba la palabra, que estaba con Dios, que esa palabra era Dios.
Y esa palabra, sin esa palabra, nada de lo que ha sido hecho fue hecho, sino que en Él estaba la vida. O sea que la palabra de Dios que creó era Cristo. Entonces la palabra de Dios dice que es viva y eficaz y que cuando Cristo habla, crea vida. Entonces, ¿qué pasa cuando crea vida? Nosotros ahora somos una nueva creación. Entonces, la realidad que tenemos en Cristo es que somos una nueva creación. ¿Cuál era mi confusión? Mi confusión era que yo pensaba que eran dos círculos separados como este. Y en muchos comentarios de la Biblia yo me topaba con esa modalidad de explicarlo. Y es como antes yo estaba en el círculo de la izquierda. Era un pecador. Ya yo no soy un pecador. Ahora Dios me llama un hijo suyo. Perfecto. Entonces ahora yo estoy en el círculo azul. ¿Cuál fue mi problema? Que yo comencé a dudar de mi cristianismo, porque yo veía en mi corazón que yo no era tan bueno como yo pensaba. Yo veía pecado en mi corazón, y además que la ley te demanda un estándar demasiado alto. La ley dice que tú debes amar a Dios sobre todas las cosas. Ya eso es un problema. Pero para evidenciar que no es así, que estoy amando a Dios sobre todas las cosas, me dice, por cierto, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces uno dice, sí, claro, yo amo a mi prójimo, a mis hermanos, a mi familia, a mis amigos. No, pero es que también tienes que amar a tus enemigos. Entonces, no, espérate, ahí ya yo no puedo. Ok, pero entonces, dice Cristo en el Sermón del Monte, en el capítulo 5 al final, pues sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, y ya. Entonces, ahí yo me di cuenta, bueno, es que yo definitivamente no soy perfecto, quiero hacerlo, pero no hallo esta ley, que el mal está en mí. Entonces, ¿será que soy cristiano o no soy cristiano? Y eso fue lo que yo aprendí finalmente, y es que realmente esta es la situación como estamos nosotros hoy día. Nosotros pertenecemos a esa parte de intersección verde que le vamos a llamar la era presente. Es decir, cuando Dios te salva, estás tú todavía como parte del círculo de la izquierda, sigues siendo un ser humano. O sea, si tú dices, no, ya yo no tengo pecado, eso significa entonces que ya tú no mueres, que ya tú no decaes tu cuerpo, que ya tú no vas a morir nunca. No, tú sigues siendo un ser humano. Y como ser humano sigues siendo pecador. Pero, oh, qué buena noticia. Resulta que ahora somos parte del círculo azul, porque somos una nueva creación. Entonces, eso es lo que Lutero le está llamando en esa parte. Fíjense en el título, está en latín, pero ya ustedes se lo saben. Simul justus et peccator. Simultáneamente, lo puse en verde para que vean, el símul de Lutero está en el medio de esos dos círculos. Estamos ahí. O sea que aquí es donde tú estás si tú crees en Cristo. Sigues siendo una persona humana, pero ahora eres una nueva criatura. Entonces, algunos me preguntan, pero si es así, entonces, ¿no hay progreso en tu vida de santificación? Claro que lo hay. Y por eso he puesto estos vectores. Estos vectores indican que si tú eres cristiano y tú, vamos a suponer, descuidas tus medios de la gracia, tu lectura de la Biblia, tu oración, comienzas a apartarte, viene una aflicción en tu vida que tú te sientes que estás apartado de Dios y llegas incluso a apostatar de la fe, a separarte de la fe, tú ya no te congregas con tus hermanos, ya tú no estás leyendo la Biblia y estás en una situación bien pecaminosa. ¿Saben lo que esto significa gráficamente? Que si tú eres cristiano de verdad y tú estás pecando, este vector de la izquierda significa que tú estás retrocediendo aquí, pero es imposible que tú saltes aquí y vivas como si tú fueras solamente un hombre natural. ¿Por qué? Porque tú estás en Cristo, pero hay un retroceso porque ya ahora tú estás descuidando los deberes espirituales para tú tener esa plena comunión con Dios en oración, en la Biblia, etc. Sin embargo, vamos a ver la parte opuesta. Imagínense ahora que usted es una persona que está leyendo la palabra, orando, dependiendo del Señor. Usted se siente que está en la gloria. Bueno, resulta que hay un proceso aquí, hay un progreso, pero nunca me vas a decir que ya tú estás aquí. Como yo he llegado a un estado espiritual que ya yo no peco. Eso es mentira. Es más, si lo estás diciendo, ya yo sé que tú estás bien mal. Porque nadie puede decir que no es pecador. Dice Juan, si alguno dice que no tiene pecado, le hace a Dios mentiroso y la verdad no está en él. Pero si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, en resumen, con esta parte, yo descubrí que el problema está en mí.
Pero descubrí una buena noticia, que la solución está fuera de mí. La ley fue lo que descubrió el problema, pero el evangelio es lo que me provee la solución. Entonces, como decía el pastor Salvador, él estaba diciendo que es importantísimo tener claro la distinción entre la ley y el evangelio. Y yo quiero compartirles este testimonio porque yo me identifico mucho con Martín Lutero en su testimonio. Martín Lutero era un monje de la orden de los agustinos, de la única iglesia que había en el momento. La única iglesia visible era la iglesia cuya sede está en Roma. Y esta iglesia, que le podemos llamar la iglesia medieval, esta iglesia tenía estos monjes dedicados a la lectura, dedicados a la palabra de Dios, y él era un hombre extraordinariamente disciplinado. O sea que él era más piadoso que nosotros, vamos a decir así. Pero él tenía un problema. Él sabía que cuando él iba a hacer la comunión, que él iba a participar del cáliz, del vino y del cuerpo de Cristo, del pan, ¿verdad? Él sabía que no podía hacerlo indignamente, y entonces él iba y se confesaba. Entonces él decía, mira, yo hice estos pecados, y ok, se confesaba. Entonces ahí él iba a tomar la Santa Cena, la comunión. Y en el camino él se recordaba, ay, pero me acordé de otro pecado. Y era muy escrupuloso, pero llegó un momento que él perdió la paciencia con Dios. Y él dijo, mira, si es así, esto ya no puede ser. Y él da su testimonio diciendo lo siguiente: aprendí a distinguir entre la justicia de la ley y la justicia del evangelio. A mí no me faltaba nada antes de eso, excepto que no hacía una distinción entre la ley y el evangelio. Consideraba ambas cosas como lo mismo y sostenía que no había diferencia entre Moisés y Cristo, excepto los tiempos en los que vivieron y sus grados de perfección. Pero cuando yo descubrí la distinción apropiada, esto es, que la ley es una cosa y el evangelio es otra, me abrí paso y fui liberado. Él decía en otro lugar que Lutero era, si ustedes leen a Lutero se van a divertir porque él era muy jocoso, él decía cosas muy chistosas en un momento, pero eran serias, parecían chistosas, pero lo está diciendo en verdad. Él dice que en un momento, él cuando veía el texto de Romanos, que habla de que en el evangelio la justicia de Dios se revela, él decía, oye, pero Dios es injusto. Oigan lo que dice, en el evangelio la justicia de Dios se revela. Él entendía que era que en el evangelio la justa ira de Dios, lo que era su justicia, se revelaba. Entonces él les decía, esto está escrito en su testimonio, él decía, no conforme Dios con que Moisés ya nos dio 10 mandamientos que no podemos guardar. Ahora resulta que no hay que guardarlo externamente, sino que en el evangelio nos dice que hay que amar al prójimo, que hay que amar al enemigo, que no es que tú vayas y te acuestes con una mujer para adulterar con ella, sino que el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. O sea que él está mostrando su justicia en ese evangelio. Y él dice que él golpeaba el texto entendiendo, a ver, ¿qué es lo que decía Pablo con eso? Dice acá, hasta que por fin entendí que la justicia que está revelada en el libro de Romanos no es la justicia que Dios demanda, eso es la ley. Lo que él está haciendo es que, dice Pablo, que en el evangelio la justicia que Dios entrega está revelada en la persona de Jesucristo. Eso significa que la ley te demanda una justicia, tú tienes que ser justo, pero el evangelio te entrega esa justicia. Te tengo buenas noticias, todo lo que tú tienes que hacer de justicia ya está hecho en el evangelio. Y cuando él entendió eso, él dice, ahora yo me abrí paso y fui liberado. Por lo tanto, dice él, esta cita la leyó el pastor Salvador, quien sepa distinguir el evangelio de la ley debe dar gracias a Dios y saber que es un verdadero teólogo. Y él dice, yo admito que en el tiempo de la tentación yo mismo no sé cómo hacer esto como debería. ¿Por qué él dice el tiempo de la tentación? Oigan las tentaciones, ¿cuáles eran? Las de Lutero. Lutero se sentía tentado a pensar que como Dios le demandaba muchas cosas, aún entendiendo esta distinción, cuando él caía él le llamaba en alemán Anfechtung, en una depresión agónica espiritual, porque él sabía que él quería agradar a Dios, pero no podía. Él creía que la ley era la última palabra de Dios. Y él olvidaba que la última palabra de Dios no es la ley, es el evangelio. Porque dice, ya está. Y él decía
que la ley dice, haz esto, y nunca es hecho. Pero el Evangelio, la gracia dice, cree en este y ya todas las cosas están hechas. Entonces él dice, a veces a mí se me olvida eso. Entonces, ¿cómo distinguimos entre la ley y el Evangelio? Bueno, la ley es la justicia que Dios demanda. El Evangelio es la justicia que Dios entrega. ¿Y cuál es la función de la ley? Según la Biblia, vemos varios textos aquí, que la ley fue dada como una evidencia del pecado en el mundo y en mí mismo. O sea, ella me muestra mi pecado. Y ahí están textos que ustedes pueden leer después en el libro. No quiero tomar mucho tiempo en eso. La ley estimula el poder del pecado en mí. Oigan qué interesante. O sea, bueno, todos los que han sido padres aquí se han dado cuenta de eso. Cuando tenemos niños pequeños, ellos están de lo más, como decimos aquí en este país, quitados de bulla. Pero usted le dice, no toques ese libro. Ah, bueno, ahí desde que tú le dices, la ley estimula. Pero la ley es mala. Y dice Pablo, no. La ley es santa, justa y pura. El malo soy yo. Entonces dice que la ley, el pecado la toma como un arma y me mata. O sea, no es la ley la que me mata. Es mi pecado que usa la ley como una herramienta para matarme. Porque la ley es la que me acusa. La ley produce la ira de Dios. La ley siempre me acusa, porque dice Pablo en 2 Corintios 3, que es el ministerio de condenación. Y él hace un contraste, el ministerio de condenación en la ley en el Sinaí, con el ministerio de justificación en el Evangelio. En el ministerio de condenación, ¿saben lo que pasó? Que cuando Dios dio la ley, el mismo día que Moisés bajó con las tablas, que dice el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos fuera de mí. ¿Qué estaban haciendo los israelitas? Hicieron un becerro de oro y lo estaban adorando. ¿Y qué pasó ese día? Dice que murieron 3,000 personas. La ley es el ministerio de muerte. Entonces, el ministerio de muerte vino y los mató. Pero él lo contrasta con el ministerio del Evangelio, que es de justificación. Cuando Pedro, en Hechos capítulo 2, predicó el Evangelio, dice que dijeron, ¿qué haremos? Y dice, arrepentíos. Y entonces cuando ellos se arrepintieron y recibieron el Evangelio, 3,000 personas pasaron de muerte a vida en las aguas del bautismo. O sea, fíjense el contraste. En Sinaí se murieron 3,000. Pedro predicando el Evangelio, se salvaron y vinieron a vida 3,000. El contraste entre el ministerio de muerte. Entonces la ley me maldice porque yo no soy capaz de obedecerla. Dice, maldito el que no haga estas cosas. Entonces, como yo no las hago, soy maldito, según Gálatas 3:10. Ahora, la ley tiene una cosa que nos ayuda muchísimo, y es que cuando tú entiendes la dimensión de lo que Dios te está exigiendo, entonces tú dices, espérate, si es así, ¿quién va a poder ser salvo? Cuando llega el joven rico, ¿se acuerdan de ese texto en Marcos capítulo 10? Llega el joven rico, Señor bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Cristo, oigan, sorprende la sorpresa. Si a ustedes le preguntan, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué ustedes le dicen? Cree en el Señor Jesucristo. Él le dice, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Cristo no le dice, cree en mí. No, Él le dice, ¿los mandamientos tienes? Porque Él sabía que ese joven se creía bueno. Entonces Él le dice, si son esos mandamientos, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Entonces ahí Cristo le dice, te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres para que tengas tesoro en el reino de los cielos. Entonces ahí se fue triste. Pero Pedro está oyendo y dice, espérate Señor, si es así, ¿quién va a ser salvo? Bingo, Pedro. ¿Sabes qué? Para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Es que Dios es el que resucita a los muertos, Dios es el que nos da vida. Entonces Él lo hace a través del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Entonces la palabra Evangelio en griego la estoy transliterando aquí, Evangelion. Y la palabra Evangelion se compone de dos partículas, eu, que es bueno, y angelos, que es mensaje. O sea que Evangelio significa un buen mensaje, una buena noticia. Pero noten que el Evangelio, vamos a comenzar a diferenciarlo, no es un consejo. Es un anuncio, es una proclamación. O sea, si usted está viendo las noticias y dice, pasó tal evento en tal sitio, usted no dice, oye, ¿qué debo hacer yo para que ese evento se haga realidad? No, es que te están anunciando que pasó eso. Bueno, así mismo es el Evangelio. No te está pidiendo algo, no te está demandando nada, no te está dando un consejo. Eso te lo hace la ley y yo lo necesito. Pero el Evangelio es la buena noticia de que, así como la ley me demanda su justicia perfecta, el Evangelio me entrega esa justicia perfecta en Cristo. Entonces, como el pastor Salvador mencionó,
Esto yo lo debo, yo en el libro le doy crédito a esto. Yo no lo copié, yo hice mi propio ejercicio, pero escuché por primera vez a un teólogo llamado Donald Carson, que cuando le hicieron la pregunta, ¿cómo defines el evangelio? Él decía, es un buen ejercicio que nosotros tratemos de decir en una palabra. ¿Qué es el evangelio? Jesús, Jesucristo. En 4 palabras, ¿qué es el evangelio? Jesucristo perdonó mis pecados. En 20 palabras, ¿qué es el evangelio? El evangelio es el anuncio de las buenas nuevas. Jesucristo fue crucificado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. En 25 palabras, el evangelio es el anuncio de las buenas noticias. Jesucristo murió y resucitó para perdonar y salvar pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo decía mucho eso, que él era el primero. En otras palabras más teológicas, el evangelio anuncia la expiación del Hijo, propiciando la justa ira del Padre, otorgando el espíritu de adopción a pecadores elegidos, llamándolos hijos de Dios. Ahora, ¿cómo podemos entonces contrastar estas dos funciones? Noten a la izquierda que la función de la ley es evidenciar los pecados del mundo, pero no hace nada para quitarlos. En contraste, la función del evangelio es anunciar el perdón de los pecados prometidos en Cristo y que ya no existen en Él. La ley estimula el poder del pecado. El evangelio es poder de Dios que me libera del pecado que mora en mí. La ley produce la ira de Dios. El evangelio anuncia la paz con Dios. La ley siempre me acusa porque es el ministerio de condenación. El evangelio siempre me indulta porque es el ministerio de justificación. La ley es el ministerio de muerte usada por mi pecado para matarme. El evangelio es el ministerio de vida para darme vida con Dios por medio de Cristo. El fin de la ley es apuntarnos a Cristo, pero el fin del evangelio es traernos a Cristo. Necesitamos las dos palabras. Entonces ustedes pensarán, bueno, tú has citado mucho a Lutero, o sea, ¿todo es Lutero? No, vamos a ver que no. Que el discípulo de Calvino, Teodoro Beza, decía que la ignorancia de la distinción entre la ley y el evangelio es una de las principales fuentes de abusos que corrompieron y todavía corrompen el cristianismo. Eso dijo Teodoro Beza, un discípulo de Calvino. Y más adelante, en el siglo XX, el teólogo Louis Berkhoff dice que las iglesias de la Reforma desde el principio distinguieron entre la ley y el evangelio como las dos palabras de Dios. La ley comprende todo lo que está en las Escrituras, lo cual es la revelación de la voluntad de Dios en forma de un mandamiento o prohibición, mientras que el evangelio abarca, ya sea en el Antiguo o el Nuevo Testamento, todo lo que pertenece a la obra de reconciliación que proclama el amor de Dios y que busca y redime en Cristo Jesús. Y yo hice en el libro una lista cronológica de muchas citas, y aquí yo simplemente le estoy mostrando a algunos de los autores, porque yo sé que somos tentados a decir, bueno, pero ahí no está la cita de un bautista. Sí, ahí hay un bautista, se llama Charles Spurgeon. ¿Y qué tal anglicanos? Bueno, también hay cita de anglicanos. ¿Y qué tal luteranos? Hay cita de luteranos. ¿Y qué tal presbiterianos? Hay cita de presbiterianos. Y esto solamente son las listas que les estoy poniendo aquí. En el libro hay más citas de personas de todas las edades, de todos los tiempos, comenzando con Agustín de Hipona, un teólogo de la iglesia que todos apreciamos y que todos compartimos, de todas las ramificaciones del cristianismo. Entonces, Lutero decía, y esto sí ustedes se lo van a encontrar un poco chocante. Yo me lo encontré chocante la primera vez que yo leí. A Lutero le pidieron, bueno, ustedes saben lo que pasó, que él clavó unas tesis, pero esas no son las que estamos hablando aquí. Él no estaba protestando contra la iglesia. Él lo que estaba protestando era que habían unos señores que estaban vendiendo la salvación. Y él decía, el Papa no puede estar de acuerdo con eso, imposible. Y él puso 95 tesis. Pero se armó una controversia tan grande con las 95 tesis de Lutero, que lo mandaron a él ir a su propio monasterio para él explicar. Y eso fue en abril del año siguiente, de 1518. Entonces ahí, eso fue en Heidelberg, en Alemania, y entonces se conoce como las Disputaciones de Heidelberg de 1518. Y esta es su primera tesis. Y él dice, la ley de Dios, salubérrima enseñanza, es decir, la enseñanza más de salud de toda la vida, no puede promover al ser humano hacia la justicia, sino que más bien se lo impide. O sea, cuando yo le dije la primera vez, espérate, ¿cómo tú me vas a decir a mí que la ley no me ayuda a alcanzar la justicia de Dios? No, te lo impide. Pero cuando la justicia de la ley se manifiesta, yo me doy cuenta que todos hemos quedado cortos de la gloria de Dios. Y esta otra tesis, él dice en ese mismo documento, la ley dice, haz esto, y nunca es hecho. La gracia dice, cree en este, y todas las cosas ya están hechas. Entonces, ¿en qué consiste ese cumplimiento de la ley? Miren,
yo creo que esto también, si a ustedes les gusta saber los secretos de la vida cristiana, para mí este es el secreto de la vida cristiana. Esto que yo voy a decir ahora. Si yo les pregunto a ustedes, ¿haciendo qué cosas yo estaría cumpliendo todas las cosas? ¿Cuál es el principal mandamiento? ¿Qué ustedes me dicen? Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. De hecho, Pablo dice que el amor cumple la ley. En Romanos 13:10 dice, hermanos, no debáis nada a nadie, sino el amaros los unos a los otros. Porque el que ama ha cumplido toda la ley. Entonces, si tú quieres cumplir la ley, y deberías querer cumplir la ley porque esa es la voluntad de Dios, entonces Pablo dice que el amor cumple la ley. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros los predicadores? Que nos pasamos la vida diciendo a la gente, ama. Y damos 10 pasos para mejorar nuestro amor, 5 pasos para mejorar el amor matrimonial, 3 pasos para el amor con los hijos. Todo es acerca del amor y no nos está dando muchos resultados aparentemente porque la gente todavía no está amando. ¿Qué es lo que produce el amor? Entonces la Escritura dice en Gálatas 5:6 que en Cristo Jesús no hay circuncisión ni incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. O sea, ¿qué es lo que produce amor? La fe. Entonces nos pasamos la vida diciendo, señores, crean, tengan fe. Pero eso tampoco funciona porque yo no te puedo producir fe en tu corazón. Y ustedes saben qué es lo que produce la fe. ¿Qué dice Pablo? Que la fe viene ¿por qué? Por el oír. Y el oír por la palabra de Cristo. Entonces lo que estamos diciendo es que el evangelio es lo que crea la fe que obra por el amor. Y esa es la fórmula mágica. Es decir, ¿qué es el evangelio? La palabra de Cristo. El evangelio es el te amo de Dios. O sea, cuando nosotros somos sorprendidos por ese amor de Dios, entendiendo eso, nosotros debemos, Dios nos dice a nosotros, te amo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ese es el evangelio, el te amo de Dios. Ahora bien, la fe es cuando yo creo eso. Cuando yo creo la certeza de, soy amado. Pero ¿cómo yo creo eso? Porque Él me dio la fe. O sea, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es un regalo de Dios. Él hasta eso nos da. Y nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, al Él amarnos, Él te hace el te amo de Dios. Y déjeme decirle, en esa parte, ese era mi dilema. Y ese fue el dilema también de John Wesley. A John Wesley tenía muchas inquietudes con su salvación. Y le preguntan, ¿pero tú crees que Cristo murió por ti? Y él decía, yo creo que Cristo murió por los pecados. No, esa no es la pregunta. Si tú crees que Cristo murió por ti, miren, cuando ustedes entienden que fue por ti, ahí es donde viene la fe. Pero yo no te la puedo crear esa fe. ¿Qué yo hago? Predicarte la palabra de Cristo. Y esa palabra de Cristo que es viva, que no es tinta muerta, sino que es viva y eficaz, esa palabra crea fe en ti. Y la fe entonces obra por el amor. El amor de Dios por mí engendra en mí amor por el prójimo. Según a los Corintios 5:14. Que habla de que el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió, luego todos murieron, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que los amó y los salvó y se entregó su vida por ellos. Entonces con esto ya estamos concluyendo. Yo quiero darles una estructura rápida del libro. ¿En qué consiste el libro? En estos 3 puntos, que son el diagnóstico, el remedio y las implicaciones. Y son tríadas de capítulos. Son los primeros 3 capítulos. Habla del diagnóstico, que es el problema soy yo. ¿Por qué yo digo el problema soy yo? Y lo tomé de una anécdota de una carta que escribió G.K. Chesterton. G.K. Chesterton, por cierto, era un pensador católico. Y un pensador católico romano de mucha reputación en su tiempo, en el siglo XX. Una persona, un apologista, una persona escritor. Y él escribió a un periódico que preguntaba, ¿qué es lo que está mal con el mundo? Y él envió una carta. La anécdota, yo no creo que pasó exactamente así, pero yo la puse así como yo la recibí. Pero en la anécdota dice que él escribió una carta, estimados señores, el problema soy yo. O sea, como que él dijo eso nada más. Pero yo vi la carta que él envió y no fue así. O sea, la carta es más larga y hay un párrafo que él dice, con respecto a su pregunta de qué está mal con el mundo,
tenemos que saber que lo que está mal con el mundo soy yo. O sea, es que somos pecadores. Y tú no vas a encontrar la respuesta de por qué el mundo está como está si tú no entiendes que es que somos pecadores. Entonces yo en ese capítulo explico el problema soy yo. Y luego el capítulo 2, mi adicción, que nosotros estamos adictos a nosotros mismos y buscamos un proyecto de justificación para validar mi existencia. Por ejemplo, los que somos padres, queremos ser los mejores padres y creemos que por ser los mejores padres vamos a validarnos, vamos a autojustificarnos, vamos a hacer algo, porque nosotros sabemos que en el fondo nos falta algo y necesitamos los likes, necesitamos los seguidores. Ponemos una foto en Facebook y queremos el feedback de la gente, necesitamos la aprobación. Estamos adictos a eso. Y ahí cito el ejemplo de Madonna, el ejemplo de Jim Carrey, el ejemplo de Michael Jordan, el ejemplo de Rockefeller, que era el hombre más rico del mundo. Le dicen, señor Rockefeller, pero ¿cuánto dinero es suficiente como para usted ser rico ya? Y dice, un poquito más. O sea, nunca uno se conforma. Y el tercer capítulo de esa tríada es esta simultaneidad que me dio a mí la liberación de, ya entiendo, es que yo en mí mismo soy un pecador, pero en Cristo yo soy un santo. Y eso me hizo sentido de por qué pasa lo que pasa en el corazón del hombre. En la segunda parte es el remedio. Cómo hablamos de la justificación por la gracia sola, por la fe sola en Cristo solo. Y el corazón del libro son los capítulos que el pastor Salvador estaba citando. Capítulos 5 y 6, que habla de las dos palabras, la ley y el evangelio. Y la ley y el evangelio para santos y pecadores, o pecadores y santos. No es que hay pecadores y santos, sino que yo soy al mismo tiempo, esa paradoja. Soy pecador y santo al mismo tiempo. Y necesito las dos palabras. Porque en la medida en que yo soy un ser humano, necesito la ley para recordarme que yo no soy tan bueno como yo pensaba, aún siendo cristiano. Y necesito el evangelio para recordarme que Cristo es todavía más hermoso y más perfecto de lo que yo entendía. Y Él es mi suficiencia. No es mis obras lo que me da mi suficiencia, sino la obra de Cristo por mí. Y en la tercera parte son las implicaciones. ¿Cómo andamos según la vocación con la que fuimos llamados? Pero hay un punto en el capítulo 8 que me gusta porque me gusta la historia. Y entonces ahí hay gente que me preguntan, pero si es así como tú estás predicando hoy, ¿por qué nosotros no escuchamos ese mensaje en nuestros púlpitos? Y entonces yo digo, bueno, ¿qué pasó con el evangelio? Y hago un recuento histórico desde el siglo XVI hasta el siglo XXI de eventos en la historia que se nota cómo grandes hombres de Dios confundieron la ley y el evangelio. Pero concluyo diciendo que no miremos a nosotros, esos hombres o esos eventos, como los culpables, porque ustedes saben cuál es el problema. El problema soy yo. O sea, si yo fuera el pasado, yo estuviera haciendo lo mismo. De hecho, en el presente yo tiendo a hacer lo mismo. Me quiero justificar. Y entonces necesito un predicador que me predique la palabra externa de la ley y del evangelio. Yo necesito que alguien me predique. Por eso necesitamos ir a la iglesia, para ser predicados por la palabra y por la buena noticia. Finalmente, entonces regresamos a la palabra de Cristo, que es lo más importante. Y ahí vamos a ver, citar padres de la iglesia que nosotros atesoramos y que compartimos con toda la cristiandad. Por ejemplo, Ignacio de Antioquía, por ejemplo, Policarpo, por ejemplo, Ireneo, por ejemplo, obviamente Agustín de Hipona. Todos estos padres de la iglesia decían, toda la Biblia se resume en esto, Jesucristo, apuntar a Cristo. En el libro también ustedes van a ver que hay una portada de un cuadro. ¿Por qué ese cuadro? Porque ese cuadro hace el contraste de la ley y la gracia. Ese cuadro está exhibido, es un cuadro del Renacimiento, y es una alegoría del Antiguo y Nuevo Testamento. Es decir, una alegoría entre la ley. A la izquierda se ve Moisés recibiendo la ley, que acusa a los hombres que son hijos de Adán y Eva por el pecado. La ley nos acusa de que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y a la derecha tenemos la buena noticia, cuando el ángel reveló a la Virgen que iba a nacer un Salvador, es el Cristo el Señor. Pero si se fijan, no sé si pueden ver ese detalle, si pueden ver ese detallito aquí, pero fíjense que aquí como una serpiente colgada, es una figura del Antiguo Testamento en Números capítulo 21, donde dice que Moisés levantó una serpiente porque había unas serpientes que estaban picando al pueblo de Israel y los estaban matando. Y dice, el Señor le mandó a hacer una serpiente de bronce y levantarla. El que mire esa serpiente con fe
no le va a hacer daño el veneno de las serpientes que lo estaban picando. Y Cristo le dice a Nicodemo, así como la serpiente fue levantada en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces está el contraste entre la ley que nos mata y el evangelio que nos justifica. Entonces, la imagen que a mí más me gusta es la de este hombre que está en el mismo centro del cuadro. Fíjense aquí, todo está en latín. Entonces dice homo, es decir, en latín significa ser humano, hombre. Y ese hombre está sentado en una piedra que en latín dice, el texto de Romanos capítulo 7 al final, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y tiene al profeta Isaías a la izquierda, a la derecha del hombre, que está diciendo el profeta Isaías, he aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y entonces a la derecha tenemos nosotros a Juan el Bautista apuntando a este hombre, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea que en mi testimonio final es el siguiente, el mismo evangelio que me trajo al reino de los cielos es el mismo evangelio que continúa dándome libertad, sanidad y transformación. Y por eso nosotros exhortamos a que sin cesar sigamos predicando esas dos palabras, la ley y el evangelio. En cuanto al libro, les anuncio que ya está disponible en cualquier librería electrónica de su preferencia, Amazon.com, BarnesandNoble.com. O sea, si ustedes lo ordenan, son libros que se producen en demanda, es decir, que siempre se imprimen y siempre se les puede dar en diferentes formatos. Por ejemplo, está en tapa blanda, que es la que tenemos esta noche disponible, y el Pastor Salvador tiene un ejemplar de tapa dura, la puedes levantar. Es más costoso y más pesado, pero como, déjame decirle, yo le di gracias esta versión, porque a los que no les guste la portada, se la pueden quitar, y así nadie sabe lo que usted está leyendo. O sea, que a los que se sientan avergonzados de leer el libro, se lo pueden comprar. Otra portada que el problema eres tú. Exacto, el problema soy yo. Y también está disponible en libro electrónico, en Kindle, en el Nook de Barnes & Noble, y para los que les prefieren Apple, iBook, también está disponible ahí, en 2 idiomas. Este es el primer libro que escribo en inglés simultáneamente, o sea que yo escribí un capítulo y lo escribí en inglés. Y tengo una persona en Estados Unidos que me hizo la corrección, ella lo leyó 3 veces el libro y ahí me hizo todas esas correcciones. Aquí tenemos presente, yo sé que Tania, tú no quieres que yo lo diga, pero Tania Spin es la persona que me hizo a mí las correcciones en español. Y yo digo el disclaimer al final, dándole las gracias a Tania por su erudición y su ayuda en todas esas cosas. Y le digo que si ustedes ven alguna falta en el libro, no es culpa de Tania, porque el problema soy yo realmente. Así que con eso les doy las gracias. Bueno, damos gracias a Dios por poder nosotros reflexionar en estas cosas. El beneficio es obvio que es para todos de lo que hemos escuchado. O sea, que aquí no debe haber nadie que diga, eso no fue para mí. De verdad, no puede haber nadie. Es evidente que esto es para todos. Hay algo que yo necesito decir antes de nosotros despedirnos, y es que aunque el libro está a la venta aquí hoy, y de paso Arturo va a estar firmando, los que compren el libro allá abajo pueden subir aquí y pedir a Arturo que se los firme, se los dedique. Yo doy fe y testimonio de que Arturo no escribe ni hace esta publicación por dinero. O sea, él no está por negociar, él no hace esto por negocio. Él, si no fuera empleado de Microsoft y no dueño, yo creo que todos nosotros aquí tuviéramos el libro y repartiéramos todavía para otros lugares. Eso es algo, simplemente él no lo va a decir, pero yo puedo dar fe y testimonio de que en eso él no hace esto por dinero, y que el Señor pues lo use como a él le plazca y que sea glorificado por esto. Me gustaría concluir en oración, dando gracias a Dios por esta noche y por esta disponibilidad que tiene el pueblo de Dios. Vamos a orar. Señor y Padre, nosotros hemos recibido un repaso
de lo glorioso que es el mensaje de salvación que recibimos en tu palabra. Es una historia inigualable, es una historia sé que es muy franca y sincera al hablarnos a todos nosotros exactamente donde nos encontramos. Es una palabra que tú nos pides recibir con mansedumbre, porque nosotros, si peleamos contigo, a nosotros nos va mal. Si no, te oramos que en tu inmensa bondad y misericordia, lo que se ha dicho aquí esta noche tenga una cabida especial en nuestros corazones. Que tú, Señor, como hemos escuchado, que levantas incluso a muertos y los traes a la vida, que tú lo hagas esta noche. Te pedimos que tú tengas misericordia y compasión. Y estos días que muchos lo usan para reflexión, y yo mismo puedo decir que fue en un tiempo como este, de Semana Santa, que tú me llamaste a salvación. Hazlo con muchos aquí, Señor, te rogamos. Ten misericordia. Y aún a otros que tendrán contacto con esas expresiones del Evangelio cuando lean el libro. Quizás alguien pueda ponerlo en audio y luego lo escuche también. Sea el formato en que sea, lo que queremos es que tu Evangelio sea creído. Amén. Que este anuncio sea creído y que ese anuncio transforme la vida de muchos. Le damos gracias por Arturo y su dedicación a hacer estas cosas. Gracias por poner en su corazón el deseo de no meramente trabajar para hacerse de dinero, para ser famoso, para simplemente dar su nombre a conocer, sino que él está allí trabajando, colaborando en una iglesia, aún se puede decir que tras bastidores, y escribe y hace cosas y graba cosas en el pequeño cuadrado de su oficina. Pero Señor, tú puedes hacer grandes cosas a través de débiles hombres. Y nuestro deseo, Padre, es que seas tú el único glorificado, el único exaltado. Gracias, Padre, por esta noche. Despídenos con tu paz, con tu bendición, que te rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.